aquí espantan. Bienvenido a una emisión más de este programa. Recuerda, subimos contenido una vez por semana. Bienvenidos a este canal. Les presentamos historias que tratan de lo sobrenatural, lo paranormal, lo espeluznante. Esperamos que sean de su agrado. Recuerden, las historias y materiales presentados a continuación son adaptados de manera que no refieran a personas, lugares, situaciones o instituciones reales. Nosotros solamente recibimos los materiales y los narramos para que ustedes, el público, decida si son reales, verídicos o solo producto de la imaginación del autor. La siguiente historia, titulada Despertar, se trata sobre un mundo donde criaturas invasoras han desatado el caos, y una de las sobrevivientes a la primera ola nos cuenta su relato. Comenzamos. Estaba en mi casa, como cualquier otro día normal desde que inició otra crisis sanitaria en el mundo. Como en la ocasión anterior, no sabíamos bien de qué se trataba, solamente que necesitábamos permanecer a resguardo en nuestros hogares. Nos aconsejaron colocar protecciones a las ventanas, mosquiteros o tela metálica si es que teníamos a la mano. Si no, nos indicaron colocar toallas o incluso sábanas, lo que fuera para cubrir las entradas a nuestros hogares por un tiempo. Esta comunicación la mandaba por radio, televisión y celular el gobierno, al menos al principio, cuando todos estos servicios aún continuaban funcionando de manera regular. Me sentía muy extraña. Había despertado y toda esa ola de información me estaba cayendo de repente, como si se tratara de una especie de broma pesada. Al principio, como solamente vi esa información en redes sociales, sentí que era uno de esos experimentos de arte o de narrativa que se vuelven populares, pero sencillamente no se trataba de eso, ni mucho menos. Encendí la radio, porque aunque tenía un televisor en casa, era raro que lo utilizara para ver un programa. Estaba colocado para permitirme jugar o escuchar música, nada en particular. Y pese a que escogí una lista de reproducción musical, solamente pude escuchar el mismo mensaje por parte del gobierno, iniciando con un pitido, un sonido de calidad neutra, para seguir con las palabras dichas por el secretario de Seguridad de la Nación. Por alguna extraña razón, no era el presidente quien estaba hablando del tema. Me encogí de hombros y seguí las instrucciones que me daban. En el departamento no tenía malla metálica ni ningún tipo de mosquitero, así que, como se supone que debía hacerlo, saqué del armario varias cobijas que tenía guardadas para el invierno. En ese momento era verano, así que fue un martirio colocarlas en las ventanas. La temperatura de mi casa aumentó mucho y esta quedó completamente a oscuras, a excepción de las pantallas que había encendidas reproduciendo el mismo mensaje una y otra vez. Pensé en apagarlas, pero en mi cabeza no podía comprender lo que estaba pasando, no podía siquiera concebir la idea de dejar pasar información importante, de que las cosas se complicaran y yo no tuviera noción de lo que estaba sucediendo en estos terrenos desconocidos para mí. Nunca había generado miedo a estar en el exterior, pero luego del último encierro al que nos sometieron, quedó impreso en mi alma el temor a los otros, a estar en multitudes, a salir de la casa para cosas más allá de las necesarias. Era una especie de angustia existencial, de nudo en el estómago que no se iba. Solamente decrecía conforme las cosas parecían regresar a la normalidad, pero en términos generales se quedaba en segundo plano, como un ladrido de fondo que nunca cesa, a menos que estés prestando atención puntual a lo que sea que sucede.
pero luego regresa con aún más ganas al momento de voltear a la vida común. Poco a poco pude ver a través de las cortinas que se movían seres en la oscuridad. No los distinguía correctamente por la distancia, pero se trataba de entes de gran tamaño que al parecer estaban buscando algo. Con esa muestra de lo terrible que me aguardaba afuera, creí que lo mejor era encerrarme en la oscuridad de mi cuarto, meditar en silencio sobre qué hacer a continuación. Sabía que tenía suficientes provisiones para una semana, eso si no cortaban la luz, el gas y el agua, que eran servicios básicos sin los que apenas podría vivir, con decirles que no estaba acostumbrada a bañarme con agua fría. Creo que eso es más que suficiente para que se imaginen el tipo de vida citadina que llevaba. Como si lo hubiera invocado en ese momento, las luces de mi casa comenzaron a fallar y supe que dentro de poco tendría que consumir todos los vegetales y carne que estaban en esa caja antes de que empezaran a apestar. Así que con todo el miedo que tenía, me paré de la ventana y avancé en la oscuridad para empezar a cocinar lo más que pudiera antes que el resto de las cosas comenzaran a fallar de alguna forma. Mi mente daba tantas vueltas como las sopas que estaba preparando y envasando. Pensé que quizás de esa manera podría conservarlas un poco más de tiempo. Decidí apagar el teléfono, luego de buscar las baterías portátiles que tenía en casa y reunir todas las cosas que me podrían servir para generar algo de energía, y esperé. Me puse una regla, una que consideré la más importante. Solamente prendía el teléfono 3 veces al día. Esto era con la intención de que durara lo más que se pudiera. Pero sencillamente sabía que el mundo se podría desmoronar a pedazos y no me iba a enterar por la falta de electricidad. Además que dentro de poco tendría que salir forzosamente. Debería ir por más provisiones y quizás una radio de onda corta, que a diferencia de la que tenía en casa, era más probable que funcionara. La primera noche pasé las horas en vela. Las veces que chequé el teléfono no supe nada de mi madre ni mis hermanos, mucho menos de mi novio. La única comunicación que tenía por seguro era la que emitían esos seres horrendos. No estaba segura cómo, pero parecían querer colarse en mis pensamientos de a poco, como si se tratara de una pequeña voz que escuchas de fondo sin saber si es la propia o la de quien poco a poco toma fuerza, que poco a poco se mete en cada parte de ti. Recuerdo que dormí unos minutos. Al despertar, aún era de noche. Y mi cocina tenía el aroma de 1000 guisos que era ya una peste un poco enfermiza. Pero como no podía abrir las cortinas, me veía limitada a tenerla ahí. Como sabía que no iba a dormir de nueva cuenta, decidí ir a lavarme la cara. La energía eléctrica seguía sin regresar, de manera que tuve que hacer todo por tacto. Me dolía la cabeza de escuchar todo el día esas voces que querían entrar a mi mente. No entendía del todo su mensaje. Solamente que querían algo y eso no creí que fuera una cosa buena. Instintivamente supe que debía ser fuerte. Así que pensé que despertarme un poco ayudaría con eso. Una vez localizada la llave del baño, la giré y por fortuna aún estaba funcionando la cañería. Tomé una buena cantidad de agua con ambas manos y me la arrojé a la cara. Eso me despertó ligeramente. Luego, pese a la oscuridad, como era mi costumbre, me diré directamente al espejo y entonces me di cuenta de algo que hizo que mis pupilas se dilataran de miedo, que mis ojos se abrieran como 2 platos y pudiera ver mejor en esa penumbra. A mi lado se encontraba una sombra enorme, que de forma tenue tenía rasgos muy similares a los míos, solamente que estaba sonriendo de forma funesta y poco humana. Solté un grito de terror que inmediatamente callé, cerrando mi boca con las manos. Mi suéter de un tono perlado me daba una ligera idea de dónde me encontraba yo y dónde la figura. Ella se llevó un dedo a la boca como en señal de silencio, en una irónica señal de que ambas deberíamos guardar silencio.
Salí de ahí corriendo para buscar refugio en la sala, donde no pude evitar llorar por un buen tiempo. Como no tenía nada que me indicara las cosas, que me indicara las horas, que me indicara qué estaba pasando. No supe cuánto tiempo tardé. Solamente creo que me quedé ahí hasta eso de las 5 de la mañana, cuando solamente la luz, sin el canto de los pájaros, me anunció que ya era de día, que ya podía ver de nuevo qué estaba pasando afuera. Temblando, tomé mi celular y vi si había noticias distintas. Los únicos mensajes que distinguí eran de mi madre, que decía que me cuidara, que no saliera a la calle por nada, que luego se convertían en exactamente lo contrario. Me escribía indicando que lo mejor que podría hacer era ir afuera, que las criaturas eran nuestras amigas, que el gobierno había mentido y que si cedía a las voces, todo estaría bien. Fue entonces que lágrimas rodaron por mi mejilla, al darme cuenta de que ella ya no estaba más conmigo. Mis hermanos, al menos ellos estaban en silencio total, por lo que sabía que seguramente ellos estarían bien. No me preocupaban tanto. Los dos eran fanáticos de la supervivencia, así que seguramente ellos estaban mucho mejor aprovisionados que yo, disfrutando de sus sótanos llenos de herramientas para poder mantener a flote a sus familias, o al menos era como me gustaba imaginar que procedían las cosas. La cabeza me seguía molestando de sobremanera. Ahora entendía cada vez más el mensaje que me estaban dando las criaturas. Se sentían como pensamientos intrusivos, pero realmente era una especie de discurso muy programado. El mismo que supongo habían usado con mi madre para llegar a sus fines, y que ella simplemente no había resistido por las razones que fuera. Porque supongo que sus frases eran tentadoras, que decir que si tan solo salía a la calle para que me uniera a los demás, todo estaría bien, que no necesitaba sufrir para mantener mi mente, que ellos se encargarían de que todo estuviera bien. Entendía perfectamente a los primeros que se dieron. Soportar lo que nos ponían enfrente era una cosa de locos, sobre todo porque parecía no parar. Después noté que mi novio había escrito que vendría por mí. Él vivía unas 3 horas andando de mi posición. Le rogaba por mensaje que no lo hiciera, que me encontraba bien, aunque fuera una mentira a medias, y que pronto podríamos reunirnos, porque era necesario que no saliera de casa hasta que todo estuviera más seguro. Como ustedes se imaginarán, sabía que eso no iba a pasar. Probablemente la situación se pondría aún más precaria conforme pasara el tiempo. Los mensajes del gobierno dejaron de circular un día y mi teléfono se inundó de palabras de aliento de algunos de mis conocidos, de los que poco a poco habían caído en la trampa de esos seres. Supongo que era una forma de saber cómo estaban todos sin necesidad de llamarlos. Ellos mismos tratarían de presionarte para convencerte de que todo se encontraba en orden y que esa nueva forma de hacer las cosas estaba bien. Pasaron los días de la misma manera, conmigo tratando de no ceder, de no enloquecer por completo, y de los otros procurando que me uniera a sus filas de las formas más distintas. Para el 7º día en la madrugada, ya no tenía nada que comer en casa o que beber, además de que las baterías estaban escaseando. Tendría que ir por un pequeño generador manual o algo similar para activar mi teléfono. Por alguna razón, que supongo era principalmente mantener una guerra psicológica constante, los entes no habían quitado el internet ni las señales de comunicación, solamente la energía de las casas, cosa que tarde o temprano te obligaba a salir. Aún no tenía comunicación de mis hermanos ni de mi novio, lo cual me hacía tener la esperanza de que todo estaba bien. Con el pesar de mi corazón, me decidí a dejar mi hogar por algunas horas. Pensé que en ese momento, a eso de las 4:30 o 5 de la mañana, cuando el sol aún no sale pero ya empieza a clarear, era el punto perfecto para ir a buscar los víveres que necesitaba.
Quité la toalla de la puerta, tomé un respiro profundo y con una mascada puesta en la cabeza a forma de turbante, ni siquiera sabía si eso iba a funcionar, pero al menos me hacía sentirme segura, giré el picaporte de mi puerta y me aventuré con pasos medidos al exterior. Estaba oscuro y silencioso. El mundo parecía haberse detenido, como si la respiración misma de la tierra se hubiera contenido por esa semana. Bajé las escaleras de mi departamento, que afortunadamente estaba en el segundo piso a la calle. Pude ver que las hojas se acumulaban ahí. El viento jugaba con ellas de forma apacible. Todo eso sería una postal perfecta de la vida en los suburbios, pero la diferencia se encontraba en que no había un solo pájaro que hiciera un ruido en los alrededores, ni perros o gatos. Incluso los insectos parecían haberse ido de la naturaleza. Caminaba por las calles desiertas de mi ciudad con una sensación de inquietud creciendo en mi pecho. No había señales de vida humana, ningún rastro de actividad. Era como si todos hubieran desaparecido de repente. No quería tomar el auto porque pensé que eso llamaría la atención, así que me hice a la idea de caminar media hora hasta la tienda de la gasolinera más cercana. Rezaba porque no la hubieran saqueado. Los primeros 15 minutos fueron bastante bien, incluso estaba disfrutando del aire fresco en mi rostro, hasta que un escalofrío recorrió mi columna vertebral, obligándome a dar la vuelta para buscar el origen de lo que pasaba. Era esa sensación animal de que está siendo visto con intensidad. No podía dejar de sentir que algo no estaba bien. Había una presencia siniestra acechando en las sombras que me daba la sensación de que en cualquier momento podría saltarme encima. Mi corazón comenzó a latir rápidamente mientras giraba la cabeza, intentando ver qué estaba sucediendo a mi alrededor. Estaba sudando por cada poro de mi piel, y las palabras de los entes que nos habían invadido dejaron de resonar en mi cabeza, reemplazadas por el sonido de mis latidos taladrando las sienes. Estuve así por varios minutos, pero solamente tenía a mi alrededor la penumbra abrasadora que poco a poco se iba convirtiendo en día. Entonces, de la nada, una figura apareció frente a mí. Era alta y esbelta, con extremidades largas y huesudas. Sus ojos eran profundos pozos negros que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Una ola de terror me invadió, mientras me quedé paralizada, incapaz de apartar la mirada. Como teníamos ese duelo involuntario de ver quién parpadea primero, noté que de a poco la figura iba tomando mi forma. Solamente que sus rasgos no eran exactamente los míos. Era como si no supiera exactamente cómo funcionaban los seres humanos y simplemente los imitaran, como si los hubieran visto sin haber prestado demasiada atención. La criatura emitió un sonido gutural y agudo, que resonó en mi mente como un cuchillo afilado. Sentí que mi cabeza iba a explotar mientras intentaba cubrirme los oídos, pero no importaba cuánto me esforzara, el sonido seguía perforando mi cráneo. Entonces fue que me di cuenta que eso no era emitido por sus bocas, sino que resonaban en mi cabeza directamente, por medio de alguna especie de resonancia psíquica. De repente, más criaturas emergieron de las sombras. Eran grotescas y retorcidas, cada una más aterradora que la anterior. Parecían manifestaciones físicas de mis peores pesadillas, con cuerpos retorcidos y desfigurados. Entonces supe que habían estado perforando mi cabeza una y otra vez con la finalidad de reconocer lo más profundo de mi mente, de ver dentro de mi oscuridad para manifestarla en mi contra. Susurros incomprensibles llenaron el aire mientras se acercaban lentamente hacia mí. Me di cuenta de que eran criaturas psíquicas, capaces de invadir mis pensamientos y manipular mi mente. Sentí que mi cordura se desvanecía lentamente mientras intentaba resistir su influencia. Cerré los ojos con fuerza y me repetí a mí misma que todo esto no era real, que solo era una pesadilla,
que todo solamente era parte de mi mente, que podría controlarlo si me calmaba. Pero cuando abrí los ojos, las criaturas seguían allí, acechándome con sus miradas inhumanas. Me di cuenta de que no había escapatoria. La tierra había sido invadida por esas horribles entidades y yo solo era una presa indefensa en su juego retorcido, al igual que lo había sido mi madre y quizás todas las personas a mi alrededor. Mi mente se llenó de imágenes horripilantes y pensamientos oscuros, mientras las criaturas se acercaban más y más. Sabía que no había esperanza, que pronto sería consumida por la locura. Mientras las sombras me rodeaban, cerré los ojos una vez más, preparándome para enfrentar mi destino final en manos de esas criaturas. De pronto, estaba en mi habitación. Las cosas habían cambiado por completo. Me sentía tranquila y era como si hubiera despertado de una pesadilla. Pero seguía sintiendo una extraña sensación de ansiedad que no podía explicar. La oscuridad de mi cuarto parecía más densa y opresiva de lo habitual. Y de pronto escuché un suave golpeteo en la puerta. Recuerdo que me levanté, mi corazón se aceleró, estaba confundida, pero me obligué a abrirla. De pronto era como si estuviera completamente lista para morir, había algo que me confundía, había cosas que no entendía. A través de la puerta vi a mi madre parada como si no hubiera pasado nada. Ya no estaba afuera. Los seres no se veían por ningún sitio. Sin embargo, algo en su mirada me hizo dudar. Sus ojos, que solían ser cálidos y amorosos, estaban vacíos y fríos. Fue entonces que un escalofrío recorrió mi espina dorsal entera y una voz en mi interior me advirtió que eso no estaba bien, que eso no era real, que tenía que despertar. Instintivamente retrocedí un paso y observé a la figura frente a mí. Mi madre habló con una voz inusualmente monótona y distante, diciendo cosas que parecían fuera de lugar. Una sensación de pánico comenzó a apoderarse de mí mientras trataba de procesar lo que estaba sucediendo, mientras una parte de mi cabeza decía una cosa y mis ojos otra. En ese momento, recordé un detalle crucial. Mi madre había sido poseída por los seres. Sabía que había entes por ahí, pero era como si solamente tuviera un recuerdo distante de ellos. El miedo se intensificó al darme cuenta de que estas criaturas psíquicas estaban disfrazando de personas cercanas para engañarme, e incluso ocultándose a plena vista, retorciendo mi cerebro para ver esas ilusiones. Reuní todas mis fuerzas y me obligué a mantener la calma. Sabía que tenía que actuar rápidamente si quería sobrevivir. Sin darle tiempo para reaccionar, di un paso atrás y corrí a mi casa como una loca. No estaba tan lejos, así que podría llegar sin problemas. La ilusión se había desvanecido y ahora, aunque no podía ver a las criaturas, por lo menos sabía que estaba en la calle y que tenía que protegerme. Cuando ellas se movieron detrás de mí, disolvieron su camuflaje, y fue entonces que se rompió por completo su control sobre mí, y recordé de golpe todo lo que había pasado la última semana. Al llegar al portal del edificio cerré la puerta de un golpe. Sabía que eso no los detendría mucho tiempo, pero me daría un tiempo valioso, un margen para poder escapar a mi departamento. Una vez que llegué, corrí por el pasillo hacia mi habitación. Mi mente estaba trabajando a toda velocidad. Busqué mi teléfono y, como no sabía a quién más comunicar lo que estaba pasando, marqué el número de mi novio, que por milagro contestó. Una sensación de alivio se apoderó de mí. Fue como si me hubieran quitado 100 toneladas de encima.
Cuando su voz finalmente respondió al otro lado de la línea, le expliqué inmediatamente la situación y le pedí ayuda. Mientras hablaba, podía escuchar los pasos sigilosos de las criaturas acercándose a mi habitación. Le dije que el tiempo era crucial. Él me instó a mantener la calma y me aseguró que estaba muy cerca de mi casa, que había viajado por varios días y ya casi llegaba a ayudarme. Me dio instrucciones para encontrar un lugar seguro dentro de la casa mientras esperaba. Aproveché la oportunidad y me escondí en el armario de mi habitación, tratando de controlar mi respiración acelerada. Los minutos se hicieron eternos mientras escuchaba los susurros y pasos de las criaturas afuera, pero finalmente escuché un coche acercándose en la distancia. El sonido fue como música para mis oídos. Me llenó de esperanza y por fin vi una oportunidad de salvación. Las criaturas parecieron percibir la llegada de la ayuda y sus susurros se convirtieron en aullidos de frustración. Escuché cómo la puerta principal se abría con fuerza, cómo alguien subía las escaleras al departamento en medio de ese silencio antinatural y entraba a mi casa. Sentí un enorme alivio al escuchar su voz y ver su linterna iluminando la oscuridad. Fui rápidamente a su encuentro. Lo abracé. Estaba segura de que ahora estaría bien. Él me dijo que se ocuparía de las criaturas y me llevaría a un lugar donde estuviera protegida. A medida de que me alejaba de mi casa, miré hacia atrás una última vez, agradeciendo por haber escapado de las garras de esas terroríficas criaturas. Sin embargo, algo me sacó de mi ilusión de nueva cuenta. Vi a esa versión de mí, a ese clon fatídico despidiéndose en el portal del edificio. Entonces fue que me di cuenta de que lo que me llevaba en brazos no era mi novio, sino que también era un clon, que con una sonrisa macabra me decía que una vez que fuera parte de todo, estaría perfectamente a salvo y que los exploradores dejarían de molestarme para siempre. Muchas gracias por escuchar esta historia el día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado. Acabas de escuchar a Erika Georendain para Aquí Espantan. Puedes seguirme en redes sociales, en Facebook como Erika Georendain, TikTok como @ErikaOrendain e Instagram igualmente como @ErikaOrendain. También tengo producción que puedes encontrar en amazon.com. Esperamos que este material sea de tu agrado y que vuelvas pronto a escucharnos. Buenas noches.